América Latina. Buenas tardes del mundo. En realidad no sé cuántas personas estén conectadas, no sé desde qué latitudes nos estén mirando, pero esto es un fraterno saludo para todos los ingenieros químicos de América Latina. Muy bien, el día de hoy, esta tarde, les vengo a presentar lo siguiente. Herramientas computacionales para el modelamiento de procesos químicos en tiempo de COVID-19. ¿Por qué este último texto en tiempos de COVID-19? Por ahí algunos pueden pensar que hoy por hoy, como todo es COVID-19, pudo haber representado una buena forma de vender la charla. Pero en realidad lo que quiero hacer es llamar a su atención lo siguiente. El mundo no va a ser el mismo y de hecho, desde que empezó la declaratoria de pandemia, el mundo no va a volver a ser el mismo simplemente. Hay varias cosas, varios retos que se vienen y por eso es que nosotros debemos prepararnos para ese mundo post-COVID-19. ¿Está bien? Entonces, ese es el mensaje de esta charla. La presentación la he desarrollado de la siguiente forma. Primero, vamos a conversar un poco de qué es PSD. Probablemente para algunos, para muchos, esta palabra sea nueva. Process Systems Engineering. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? A continuación, vamos a conversar sobre herramientas computacionales, para lo cual necesito su ayuda, ya que necesito que esta charla sea interactiva entre ustedes, todos los participantes, desde sus casas, desde todas sus latitudes, con nosotros. A continuación, voy a comentar de educación en PSD, es decir, cómo PSD interviene en nuestra educación como ingenieros químicos, seguido por algunas aplicaciones prácticas y finalmente conclusiones. Muy bien, empecemos. Bueno, les voy a pedir que desde sus celulares, por favor, ingresen a www.menti.com e ingresen con el código 594829. Aquí existe realizado una pregunta. Menciona 3 herramientas computacionales utilizadas en ingeniería química. Ojo, no le pregunten a nadie más qué es lo que ustedes en este momento están utilizando para desarrollar, para resolver problemas en ingeniería química. Muy bien, les pido por favor, voy a repetirlo otra vez, www.menti.com. Por favor, mencionen 3 herramientas computacionales utilizadas o que ustedes utilizan en este momento en ingeniería química. Muy bien, sigamos. Luego vamos a retomar a esto. ¿Qué es PSD o PSE? PSD es Process Systems Engineering. Nosotros la conocemos como la ingeniería de procesos químicos. A ver, creo que tengo que mover esto acá. Perfecto. Hay unos cuadritos que les va a salir. Muy bien. Ingeniería de procesos químicos. Entonces, PSD involucra todas las actividades de los sistemas físicos, químicos y biológicos. Estos sistemas son muy amplios en realidad y se lo puede estudiar por caso de estudio, pero a grosso modo y de forma general podemos incluir los siguientes. Plantas de procesamiento en la que nosotros generamos productos químicos para uso, sistemas de fabricación, por ejemplo, el sistema más básico que ustedes pueden estar familiarizados es la construcción del Chemical. Implica que nosotros hacemos una serie de pasos ordenados para su fabricación. Ahora, escalemos esto a productos de uso masivo y ahí podemos conversar de sistemas de fabricación. También tenemos productos y procesos terapéuticos para tratar enfermedades. Y qué mejor ejemplo que los medicamentos o las pruebas de toma de análisis de COVID-19 de las personas infectadas. Esto se realiza en fábricas, para lo cual necesita tener un proceso de producción, un sistema de producción. A continuación tenemos producción y distribución de energía. Aquí todos conocemos bien petróleo, gas natural, biocombustibles y más. Y finalmente, a grosso modo, ojo, sistemas que aseguren la calidad del medio ambiente. A ver. Ya, ¿qué influencia tiene PSD? La influencia de PSD en realidad es bastante amplia. Entre los principales puntos voy a mencionar 5. Primero, diseño y operación de procesos.
Segundo, optimización de un proceso. Tercero, control de un proceso. Cuarto, monitoreo y supervisión de un proceso. Y finalmente, modelamiento multiescala de sistemas complejos. Todos estos diferentes puntos pueden funcionar interconectados o pueden funcionar de forma separada. ¿Está bien? Vamos a hablar después algunos casos puntuales y unos ejemplos que he venido a compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, para esto, iniciemos conversando un poquito de historia. Si bien es cierto, la ingeniería química nace en 1988 en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, por el profesor George Davis. Anteriormente a esto ya teníamos un desarrollo de química en el Reino Unido. El nacimiento de esta disciplina de PhD obviamente va de la mano con el nacimiento de la ingeniería química. Sin embargo, hay que destacar la contribución de un grande. Este fue Ernest Solvay. Ernest Solvay es considerado como el primer ingeniero de procesos químicos. ¿Por qué? Porque él tuvo la visión de integrar absorción gas líquido, reacciones con enfriamiento y separaciones para la producción de carbonato de sodio anhidro. Este es el famoso proceso Solvay que nosotros conocemos. Aquí algo que quiero llamar su atención. Innovación es saber combinar dos o más ideas en algo nuevo. Y como ejemplo, nosotros tenemos los iPhones. ¿Por qué iPhone? La idea de Apple fue combinar un teléfono celular y un iPod, que eran esos cuadraditos que hacían música después de las caseteras y el otra cosa que no me acuerdo el nombre. Pero la combinación de dos cosas nos puede dar una tercera que tenga un uso bastante beneficioso. Y este es el concepto inicial de una ingeniería de un proceso químico. Entre 1920 y 1950, nosotros tenemos el establecimiento de las bases para la ingeniería de procesos. Y este establecimiento de bases va en dos líneas. Primero quiero recordar lo siguiente. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar a fondo y con detalle los procesos químicos? Steve LeBlanc mencionó, y esto está anotado en el capítulo 9 del libro de Elementos de Ingeniería Química de Fogler, página 534 para el caso de la tercera edición en castellano, los ingenieros químicos no son gente tranquila, gustan de las altas presiones y las altas temperaturas. Muchos procesos químicos, y ustedes pueden decir varios ejemplos, tienen altas presiones y altas temperaturas. Eso implica que nosotros tengamos que optimizar y tengamos que jugar con ciertas variables. Y estas variables son el costo que nosotros tenemos, tanto operativo como de inversión de capital, la integridad operacional de nuestros equipos, el impacto con el entorno, porque, e incluso esa fue la idea de los primeros cursos de ingeniería química, mejorar la industria del momento. Y es hoy por hoy nuestra bandera hasta el día de hoy. Y finalmente, la seguridad. En el establecimiento de las bases tenemos dos líneas principales. Dentro de la ingeniería química, y como ejemplo, aquí está Chilton y Corbin de DuPont, donde ellos empezaron a desarrollar modelos empíricos para entender cierto tipo de operaciones unitarias de transferencia de masa, transferencia de calor combinados. Ustedes seguramente se recordarán de las cartas de Chilton y Corbin y de otras disciplinas. Y aquí ya empezamos a hablar de integración nuevamente. Tenemos la colaboración de Bode, Nyquist, Ziegler y Nichols para la teoría de control de procesos. En este grupo tenemos ingenieros eléctricos y ingenieros en control. También tenemos el aporte de Kantorovich, ruso, en programación lineal, Danzig, método simplex, Karush para programación no lineal y Gomory de programación entera. Esto de aquí es la base que nosotros hoy por hoy corremos en los algoritmos de optimización. ¿Ya? Luego, desde 1960, en la década del 60, pasó algo que cambió la historia de la humanidad, y es el nacimiento de la computación. El primer computador marcó una gran diferencia en varias cosas que iban a tener impacto en nuestra vida cotidiana. El padre de PhD es reconocido por ser el profesor Roger Sargent del Imperial College. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado de él.
Roger Sargent es reconocido por ser el mentor de SpeedUp, el primer simulador de procesos. ¿Qué es lo que hacía este simulador de procesos? Hacía la simulación y evaluación de sistemas que no estaban en estado estacionario y los llevaba hacia una evaluación económica. A partir de SpeedUp se ha venido perfeccionando y hoy por hoy ustedes todavía lo pueden conseguir. En el árbol académico del profesor Sargent, nosotros conseguimos más de 550 PhDs que están en posiciones líderes de la disciplina de PSE o Ingeniería de Procesos, tanto en academia como en industria. Esto y la reseña histórica que les he mencionado, ustedes lo pueden conseguir en el paper de 2011 del profesor George Stephanopoulos y Rekla X. Bueno, hablando más sobre la era computacional, nosotros tenemos varios hitos. Primero tenemos el libro The Systems Engineering for Process Industries de Williams en 1961, el desarrollo del proyecto ASPEN, Advanced Systems for Process Engineering en 1980, que se inició en un laboratorio del MIT, y el primer congreso donde se introdujo el término de ingeniería de los procesos químicos. Hoy por hoy, en la industria, nosotros tenemos varios simuladores de procesos. Como ejemplo, tenemos Aspen Plus, HiSys, Pro2, ProSim y ChemCAD. Y esto solo es una pequeña muestra de toda la cantidad de simuladores que nosotros tenemos disponibles. Ahora, esto fue sacado del texto Introducción al Control de Procesos del profesor José Romagnoli y Palazzoglu. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto? Un proceso puede ser cualquiera. Se me ocurre una cervecería, puede ser una refinería, puede ser una planta de producción de fertilizantes, etc. Donde nosotros tenemos datos de proceso como temperatura, presión, caudales. Así además nosotros tenemos datos financieros de otros departamentos que se utilizan para la toma de decisión. ¿Cómo funciona una estructura jerarquizada? Nosotros la jerarquizamos en función del rango de tiempo en el que se da la toma de decisión. Entonces tenemos un proceso. A este proceso nosotros lo observamos, miramos qué está sucediendo a través de sensores y actuadores. Actuadores para variables controladas y sensores para variables observadas. Comprobamos límites, etc. Esto debe suceder debe suceder en menos de un segundo. A continuación, en la siguiente capa jerarquizada tenemos control convencional. Aquí nosotros, el primer controlador que debería venir a nuestra mente es controlador feedback, proporcional, integral, derivativo, PID, y otras estrategias de control avanzado como control cascada, feedback feed-forward, etc. Esta acción de control sucede en minutos y segundos. La siguiente capa que nosotros tenemos es el control multivariable y control predictivo, con restricciones. Esto sucede en un intervalo de tiempo entre minutos y horas. La siguiente capa es una capa de optimización a tiempo real. ¿Qué es lo que estamos optimizando? Optimizamos nuestra planta y unidades individuales. Estimamos parámetros en línea y reconciliamos datos para poder observar todo, para monitorear toda nuestra planta de una forma adecuada. Esto sucede en horas y días. ¿Por qué nosotros necesitamos ajustar nuestros datos de operación? Porque el mercado cambia. Y esto nosotros lo tenemos en el siguiente nivel, en planificación y programación. En planificación y programación se dan los pronósticos de demanda, cadena de suministro, y además nosotros programamos el mantenimiento de diferentes unidades, de diferentes equipos. Y a su vez, como nosotros le damos información descendente del proceso hacia la planificación y programación, esto sucede de forma inversa. Es decir, que de planificación y programación nos dicen, muy bien, nosotros debemos producir tal cantidad, ajustemos los puntos de operación. De igual forma, esto le pide al sistema de control multivariable que ajuste los datos, las variables controladas del proceso. Esto a su vez va hacia el control convencional, modifica varias cosas y a la final influencia en el proceso. Esto
es el concepto que hoy por hoy nosotros tenemos. Ahora, ¿qué tenemos como perspectiva para el siglo XXI? Para el siglo XXI nosotros necesariamente tenemos que hablar de manufactura inteligente. ¿Por qué manufactura inteligente? ¿Por qué este concepto de inteligencia primero? Porque nosotros hoy por hoy tenemos la ventaja de contar con sistemas más sofisticados en IT, Internet of Things, inteligencia artificial. Tenemos mejor conectividad entre los sistemas, me refiero al software, a comunicación de datos, tenemos mayor eficiencia del computador, nos podemos adaptar a varios cambios y finalmente esto nos va a generar, y esto es más que es seguro desde el punto de vista de que no se va a hackear tan fácilmente, a pesar de que lo puede suceder, también tenemos que es seguro para la operación. ¿Cuál es el concepto de manufactura inteligente? Aquí les he traído el cerebro humano. Y aquí es un pensamiento que no lo he puesto, pero yo creo en no me acuerdo, era de haberlo anotado. Pero yo creo en un computador muy fuerte que nosotros lo tenemos en la mitad de nuestras orejas, que es el cerebro humano. Usemos bien el concepto de esto. Si nosotros matizamos el cerebro humano con un proceso químico, podemos decir que nuestro cuerpo es el proceso en el que tenemos varios tipos de reacciones bioquímicas, de digestión de alimentos, bombeo de sangre por todos nuestros órganos, etc. Todo el control y todo el desarrollo de actividades se da en el cerebro. Y de hecho, el cerebro tiene secciones en los lóbulos donde almacena información en el corto plazo y almacena información a largo plazo. Y si comparamos nuestro cerebro humano, podemos decir que tenemos sensores que perciben el medio ambiente, por ejemplo, a través de nuestra piel, percibimos la temperatura del medio ambiente, tomamos acciones de control, nosotros podemos, por ejemplo, en este momento no se me viene un ejemplo bueno de control, pero vamos al siguiente. Tenemos MPC, APC, Model Predictive Control, Advanced Process Control, en el que nosotros tomamos decisiones ya en minutos y horas. Por ejemplo, vamos al control en este sentido. ¿Qué voy a cenar esta noche? Para cenar, obviamente, tengo que hacer cierto tipo de actividades. Debo calentar la comida ya hecha y que quedó del almuerzo, o debo preparar algo nuevo, etc. Optimización en tiempo real. Bueno, no sé ustedes en sus países, aquí en Ecuador tenemos restricciones fuertes de movilidad por la pandemia y nosotros tenemos que planificar cómo vamos a hacer nuestro día. Bueno, me voy a despertar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer X, Y, Z. Esto es optimización del tiempo real de nuestras actividades diarias. Y finalmente, planificación, cadena de suministro, días y meses, así como una planta química debe planificar su cadena de suministro. Nosotros planificamos qué voy a estudiar, qué voy a hacer después y todos los pasos que tomamos en nuestras vidas. La manufactura inteligente lo que nos promueve es la integración de industrias en el conocimiento y es capaz de predecir varios escenarios que permiten la mejora en diferentes objetivos. Esto de aquí es una sección pequeñita de mi tesis doctoral. Muy bien, ahora recordemos, yo les pedí al inicio de esta charla que me ayuden por favor ingresando a www.menti.com. A través del código 594829. Mencionen por favor 3 herramientas computacionales utilizadas en ingeniería química. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Menti. He empezado a usar Menti esta semana recién, entonces soy bastante nuevo. Veamos cómo nos va. Muy bien. ¿Qué nos dice? 105, wow. MATLAB, no lo puedo creer. Muy bien, lo que ustedes me están diciendo que utilizan para resolver problemas de ingeniería química, me salta a la vista MATLAB, Excel, Aspen, HiSys, obviamente, ahí tenemos Aspen HiSys, el otro es Aspen Plus, Python veo por ahí, me gusta Python, Minitab, eso no conozco, bueno, tienen CFD, Computational Fluid Dynamics, eso es muy fuerte, y etcétera, y sigue jugando y sigue avanzando. Muy bien, les quiero agradecer a todos y este momento voy a
voy a copiar esto de aquí, me encantó y lo voy a usar en las siguientes presentaciones que tengo. Esta frase incluso de aquí es graciosa, o sea, no sabemos bien, o sea, no sabemos qué utilizamos, no sabemos muy bien. Vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí, nosotros como herramientas computacionales les quiero dar una regla de oro que les va a servir en esto, y no solo en esto, sino en otro tipo de actividades cotidianas. Empezar siempre, siempre, siempre por lo más sencillo. ¿Está bien? Aquí yo les quiero traer el pensamiento de Guillermo de Ockham, un fraile franciscano del medievo, en el que él relata la navaja de Ockham, el principio de simplicidad o parsimonía. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Tomemos esto hacia la ingeniería química. El método de resolución más sencillo, ese es el método correcto. Si no tenemos que poner tantos juguetes encima, no nos compliquemos, resolvamos de la forma más sencilla. Si yo puedo resolver esto con una calculadora sencilla ya está. No necesito complicarme haciendo cosas extra. Empecemos hablando entonces de las herramientas básicas. La herramienta más básica que podemos tener para resolver problemas de ingeniería química que todo el mundo aplica es lápiz y papel, especialmente durante nuestros exámenes. La siguiente herramienta que nosotros tenemos es una calculadora. Dependiendo de la rigidez de sus profesores, a veces les dejan utilizar calculadoras avanzadas. A mí me encanta la HP 50G, que mi papá me dio cuando estaba en la universidad, porque él también usó HP, no quería que se cambie esa tradición. O les pueden permitir utilizar una calculadora sencilla como esta. Los siguientes son hojas de cálculo. Aquí como hojas de cálculo nosotros tenemos Microsoft, Excel o Google Sheets. ¿Está bien? En herramientas intermedias, vamos un poquito más sofisticados. Dentro de las hojas de cálculo, ustedes saben que podemos utilizar búsqueda de objetivo o GoalSeek. Tenemos el Solver de Excel, macros y Visual Basic. Además de sistemas de cómputo numérico y aplicaciones. Aquí les he puesto como ejemplo MATLAB y Simulink. Muy bien, sigamos. Y como herramientas avanzadas, voy a mencionar los simuladores de proceso modulares en estado estacionario, dinámicos y mixtos, y sistemas de optimización. Por ejemplo, tenemos GAMS y entornos de programación científica, como es Spider, en el que nosotros utilizamos el lenguaje de programación Python. ¿Por qué entonces este momento que nosotros ya sabemos qué es PSD? Es Ingeniería de Procesos para Ingenieros Químicos. Miremos esto de acá. En un paper de 2019 desarrollado por varios líderes en el área de PSD, ellos mencionan lo siguiente. En el mundo existen tradicionalmente dos elementos centrales de PSD en los programas de pregrado de Ingeniería Química. Estos elementos son la clase de diseño de plantas químicas con su respectivo proyecto. Ustedes no tienen o no están desarrollando un proyecto en la clase de diseño de plantas químicas, por favor soliciten que les den un proyecto, porque este proyecto es muy importante. Sin este proyecto no podríamos aprender todo lo que nosotros necesitamos en esta clase. Y la clase de diseño de plantas no va por sí sola. Para nosotros llegar a esto, necesitamos haber pasado por todos los fenómenos de transporte, al menos una clase de operaciones unitarias y la clase de diseño de reactores químicos. Es decir, todas las demás cátedras nos van a preparar hacia el diseño de plantas químicas. Y adicionalmente tenemos el curso de dinámica de procesos y control. ¿Ya? A ver, entonces, otra vez, tenemos dos, ¿cómo se diría? Dos columnas importantes en PSD, diseño de plantas químicas y dinámica y control de procesos. O dinámica de procesos y control, perdón. Ahora, ¿cuál es la herramienta preferida para el modelamiento de procesos? En este momento ustedes no me crean a mí, crean a los más de 100
participantes de la encuesta que hicimos en Mentimeter. Típicamente seleccionamos MATLAB. Hasta el día de hoy, típicamente seleccionamos MATLAB. Cosa que es muy interesante. Los pros de MATLAB es la comodidad, porque ya estamos acostumbrados a eso. Hay varios material ya preparado para utilizar MATLAB. Tiene herramientas incorporadas que son muy buenas. Por ejemplo, para la clase de dinámica de procesos y control está Simulink. El GUI, que es el GUI, el Graphic User Interface, es decir, la interfase gráfica que nosotros observamos, es muy cómoda. Se generan figuras fácilmente, es decir, no hay que hacer tanto código para tener una figura decente y reportar. Y ayuda dependiendo del contexto, es decir, nos va a ir guiando. Y el debugger, es decir, lo que nos quita los problemas del código, es visual integrado. Los pros, las contras, de hecho, esto lo he sacado de una presentación del AICHE, del Annual Meeting de 2019, en el que el profesor Stuart Prescott de la universidad, de una universidad en Australia, en Sydney, no me acuerdo muy bien, pero en la Literature Review tenemos, él menciona varios temas extra, porque él lo matiza con otros. Sin embargo, yo lo voy a decir. Licencia, hay un demo por 30 días. Después de eso, si nos tienen licencia, lo siento, se acabó ahí. Y el costo es elevado cuando no es .edu, es decir, cuando no es para fines académicos. Ahora, las librerías están bastante buenas. Y yo no voy a vender ni voy a cambiar su visión de MATLAB. Les estoy diciendo a grosso modo esto. Sin embargo, quiero introducir un debate muy importante. Este debate es MATLAB versus Python. Y en el, no me acuerdo si fue en el Annual Meeting del año pasado o en el Spring Meeting al que igual pude asistir, pero se hizo la pregunta a las personas, creo que fue en el Spring Meeting, antes de graduarme de la universidad en Louisiana State. Se hizo la pregunta a la gente de MATLAB, MATLAB versus Python. Hablemos de esto. Y en realidad eso es, depende, porque cada uno tiene sus herramientas buenas, cada uno sirve para una cosa, para otra. Es decir, no podemos compararlos en un sin, ¿cómo sería? De una forma unbiased, sin, ¿cómo digo unbiased? Sin sesgos. ¿Está bien? Entonces, vamos a dejar esto. Sin embargo, actualmente en la industria, y eso es lo que se mencionó en esta reunión, la industria de ingeniería química demanda el uso de Python. Las librerías de Python pueden resolver gran cantidad de requerimientos, cálculos numéricos, modelamiento de proceso, optimización, data mining. Y ojo, industria. Obviamente, si es que es gratis, ¿a quién no le gusta que un paquete como Python sea gratis? Es bastante bueno en realidad. Entonces, esto es en realidad lo que el debate. O sea, Python es gratis. Muy bien. Primer paso. Vamos a hablar un poquito de Python. Aquí les quiero dar una visión para alguien que en su vida ha trabajado con Python. Como algunos casos pueden existir. Otros pueden ver esto un poquito aburrido, pero vamos a esto. En Google, nosotros buscamos Download Anaconda y nos va a enviar a esta página de acá. A lo que bajamos de esta página, vamos a conseguir esto de aquí. ¿Ya? El link que nos indica dónde podemos descargarlo. Y aquí, por ejemplo, yo he seleccionado para mi computador 64-bit Graphical Installer y para Windows, porque yo tengo PC. Seleccionamos la opción de acuerdo a nuestro sistema operativo y computadora. Entonces ustedes miren por ahí que les sirve. Esto anda en cualquier sistema. ¿Está bien? Ahora, una vez que ustedes han descargado Python y lo tienen que darle, hay unos truquitos, por así decirlo. Van a ir a la sección que dice Anaconda y en Anaconda van a seleccionar Spyder. ¿Ya? Vamos a hablar de esto después y sobre esto es que nosotros vamos a hacer nuestros códigos. Y en el comando prompt nosotros vamos a dar clic aquí y nos va a dar esto de acá. ¿Está bien? Anaconda PowerShell prompt. Y aquí ustedes van a anotar conda install conda. Esto les va a actualizar todas las librerías que típicamente vamos a utilizar. De igual forma, si quieren instalar cualquier librería en Python, vamos otra vez a el comando prompt
y nosotros anotamos lo siguiente. Para nuevas librerías, pip install, por ejemplo, NumPy, para varias secciones, pip install pandas, que igual es una librería típica, pip install SciPy, que igual es otra librería que utilizamos aquí comúnmente. Muy bien, estas diapositivas pienso que van a ser compartidas a través de todos los que se registraron a la charla, entonces no se preocupen por anotar esto, que igual les va a llegar. Muy bien, entonces una vez que ustedes abren Spider, ¿verdad? Vamos a conseguir esto de aquí. Ahora les voy a indicar esto muy a grosso modo. Obviamente dependiendo del tipo de código hay muchas cosas. Mi novia, Danisa, que creo que está escuchando la charla, ella es de PhD en Computer Science y siempre me regaña que no entiendo bien la parte de código por mi realidad, al igual que la de ustedes, de ser ingenieros químicos. Pero, a grosso modo, podemos mencionar que inicialmente nosotros ponemos las librerías en la parte superior del código, seguido por la definición de los métodos. ¿Ya? Ustedes también pueden, a más de definir métodos, pueden definir clases. Pero en este caso solo es con un método. ¿Ya? Esto es para un modelito de una ecuación diferencial de y de t es igual a menos k por y, que se integra. Aquí ustedes, por ejemplo, si se acuerdan y matizan con MATLAB, tienen la ODE 45, ¿no es cierto? Que es el método de rungecuta. Aquí en realidad lo que hace Python es seleccionar de la librería y dependiendo del requerimiento, él va a seleccionar la forma más adecuada de resolverlo. Muy bien, en realidad yo debería también entrar a la librería y ver qué tiene por curiosidad. ¿Dónde puede estar esa librería? Esa librería está en ODE-int, que es la resolución de nuestro método, y finalmente nosotros generamos las figuras. Ahora, todo esto ustedes lo pueden conseguir en Internet. Cualquier cosa que quieran desarrollar, cualquier problema que quieran resolver, Google, www.google.com, ponen la información de entrada y obtienen qué es lo que, cómo pueden resolver más o menos. Si ustedes en este momento observaron el tema del comando prompt y cómo descargar las librerías iniciales, eso es un gran paso. Y con eso ya la cuestión es darle forma al tipo de problema que necesiten resolver. ¿Está bien? Vamos a hablar de algunas aplicaciones prácticas. Para esto les he traído algunos ejemplitos. El primer ejemplo que tenemos, a ver, vamos, existen librerías e instructivos que son de mucha ayuda, y esto les voy a compilar acá de algunas cosas que he conseguido, pero es oro puro para estos momentos, en el que yo les invito, pensemos en migrar hacia software libre, Python. Existen librerías instructivas que son de mucha ayuda para la resolución de estos problemas. Entre ellos tenemos Gecko Optimization Suite, de Bill et al. De 2018. Este es una librería dentro de Python que nos permite obtener, por ejemplo, funciones de transferencia, resolver problemas de optimización multiobjetivo, y es muy similar, yo lo veo similar con una parte de GAMS y con otro de otros softwares que no me acuerdo en este momento. Les invito a que lo miren acá. Es del 2018, 2 años tiene. Luego, una librería que estoy trabajando en este momento que me ha gustado mucho, a Reference Vector Guided Evolutionary Algorithm for Many Objective Optimization. Es una librería que nos introduce un método de resolución de optimización multiobjetivo que se llama, la librería se llama PyRVEA, y lo van a conseguir en este paper. Y finalmente les invito a que revisen la página web del profesor John Hedengren, del Prism Group at BYU. Él ha desarrollado bastantes cosas en Python que son muy interesantes, pueden ser de ayuda, tanto para profesores, para docentes en el área, como para estudiantes, para refrescar, más que nada enfocado a dinámica de procesos y control. A ver, aquí, muy bien, entonces les voy a dar el primer caso de estudio. Creo que tengo 3 o 4 casos de estudio. Y consideremos una unidad experimental. Aquí nosotros tenemos un reactor de polimerización, en el que nosotros estamos dando la reacción de polimerización por radicales libres
para la producción o síntesis de poliacrilamida, ¿ya? Desde el reactor, el de la mitad, voy a ver si es que hago una lucecita. A ver, pointer. Muy bien. Aquí tenemos nuestro reactor, ¿sí? En este reactor ingresan dos fluidos. Ingresa la acrilamida, ¿cierto? Como monómero, e ingresa, no me acuerdo, el iniciador. El iniciador creo que era KPS. No me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, estos dos ingresan, como vemos el diagrama de flujo aquí, a través de bombas de desplazamiento positivo hacia el reactor. Y veamos qué nomás podemos hacer. Ojo que los casos de los ejemplos que voy a dar son todos en torno al uso de Python. Muy bien, tenemos nuestro reactor de polimerización y nuestros recipientes de almacenamiento. Primer caso es la estructura para manufactura inteligente de polímeros. Aquí nosotros, como ustedes observaron, partimos de una unidad experimental. En esta unidad experimental tenemos un sensor inteligente que es el ACOM, que está anexado a la unidad experimental en sí, donde tenemos el reactor, bombas, etc. Y aquí generamos un set de data experimental. Y esto va monitoreado por el sensor inteligente por ACOM. A continuación, nosotros, ¿qué hicimos aquí? Sobre Python, aquí combinamos tres programas. Combinamos Python, MATLAB y este software que se llama gProns, que es de la empresa PSE, que recién hace poco se unió con Siemens. Así como Pro2 está unido con Schneider Electric para controladores, etc., PSE se unió con Siemens y es bien interesante. Ustedes como ven, cada simulador tiene su bondad, ¿no es cierto? Entonces, aprovechamos lo mejor que podemos de cada uno. ¿Qué sucedía en este caso particular? Nosotros diseñamos un estimador de estados para mejorar las medidas de una medida que es muy importante en polimerización, que es el MW, o también el peso molecular promedio del polímero que tenemos. Esta propiedad normalmente no se puede medir en reactores de polimerización. Sin embargo, con la ayuda de este sensor inteligente, nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Y aquí nosotros, al tener esta información, le mejoramos. ¿A través de qué? Del modelo matemático no lineal de nuestro proceso. A este estimador de estados lo que hicimos fue ajustar sus parámetros y desarrollarlo en MATLAB. Luego, esto emite una señal hacia el control feedback, y del control feedback lo más sencillo, otra vez llama su atención Occam Razor o la rasuradora de Occam, lo más sencillo es lo mejor, donde nosotros queremos seguir una trayectoria set point del peso molecular promedio, que ya vamos a ver. Aquí lo que da es una señal de calculamos un flujo de monómero para que se dé esa señal y esto regresa hacia el experimento. ¿Qué obtuvimos? Esto es un paper que fue publicado en 2018 y obtuvimos lo siguiente. Este es para un caso de estudio de aumento de peso molecular promedio. Y veamos qué tuvimos. Aquí ustedes ven tres experimentos. Un experimento en azul, las bolitas azules, es del experimento en open loop o lazo abierto. El open loop o lazo abierto son las bolitas grises de aquí, la línea gris. El experimento en el que ustedes ven de color anaranjado fue donde solo tuvimos control PID. Y aquí ustedes ven una oscilación, un overshoot y un undershoot, y ya. Este experimento dura 180 minutos y se acabó. Y finalmente, en el que nosotros incorporamos el hybrid EKF, no me acuerdo qué significa de EKF, más un PID. Y obtuvimos un resultado mejor. Y aquí ustedes ven cómo va filtrando la señal. Ojo, ¿por qué estoy mencionando este ejemplo? Porque el controlador fue desarrollado en Python por la facilidad de conectividad que presentaba con el sensor inteligente y con el experimento en sí. Y aquí son las señales de control. Esta línea gris es del flujo de monómero, la trayectoria del flujo de monómero a lo largo del experimento. Y esto esto de hecho se optimizó de forma dinámica y todo esto se desarrolló en este programa en gProns, ¿no es cierto?
Aquí ustedes ven cómo controla el control PID, se le cuesta y empieza a oscilar, aquí tiene una curvita interesante, y sin embargo, cuando nosotros incorporamos el filtro, vemos variaciones mínimas para cumplir el objetivo. Finalmente, nosotros, gracias al modelo matemático que utilizamos, podemos verificar otra propiedad muy importante, que es la distribución del peso molecular y de las cadenas repetidas de polímero que nosotros tenemos. Muy bien. Vamos con el... y vale mencionar que al incorporarle el filtro al controlador, nosotros mejoramos en 42%. ¿Ya? Ahora, otra aplicación de Python, Data Analytics. En Data Analytics, aquí les vengo a presentar en resumen, pero todo esto ustedes pueden conseguir en Python. Pueden conseguir los algoritmos principales de reducción de dimensionalidad, los algoritmos principales de agrupamiento, como por ejemplo, acá tenemos PCA, Principal Component Analysis, tenemos Kernel PCA y el TSME para reducción de dimensionalidad de una set de base de datos. Y a continuación, agrupamiento. Tenemos el método K-means, DBSCAN y HDBSCAN. Esto les dejo como inquietud, solo es para mostrar que cuando hay que combinar, ojo, una reducción de dimensionalidad y uno de agrupamiento, para, en base a los clusters o las agrupaciones que se forman, tomar una decisión. ¿Sí? Muy bien, entonces, adicionalmente, vale mencionar que Python se ha preocupado mucho de ir actualizando sus librerías y cada cierto tiempo sale una nueva librería con aplicaciones de data mining. Bueno, el siguiente punto, aquí, antes de que me olvide. Esto de aquí, ustedes pueden aplicarlo en cualquier problema de la industria. Nosotros, con la autorización de la empresa de potabilización de agua de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, pudimos realizar un análisis aplicando estrategias de data mining a su set de datos de proceso. Y en este trabajo participaron 2 estudiantes de pregrado, Cristian y María de Los Ángeles. Bueno, luego el siguiente ejemplo que tengo aquí para ustedes es sistemas de alta resolución. Y aquí quiero que recuerden lo que habíamos hablado de integración. ¿Qué hicimos? Nosotros como herramienta en la universidad tenemos Pro2 como herramienta de modelamiento y simulación. ¿Cómo le decimos a esto? Nuestro simulador de procesos comercial. En este caso tenemos Pro2. Ahora, lo que hicimos fue combinar a esto con Python. ¿Para qué? Para desarrollar esta estructura. ¿Qué sucede? En Python nosotros tenemos un algoritmo de optimización, tenemos las ecuaciones y la evaluación económica y las ecuaciones de diseño. A través de la interfaz Python.com Interface, nosotros enviamos la información desde Python. De entrada, le activamos a Pro2, le decimos, bueno, quiero que en este intercambiador de calor la presión de salida sea tanto, o quiero tener en mi columna de destilación tal cantidad de platos, o deseo que la distribución en la T, porque ustedes tienen los splitters o las T's, sea esta cantidad para un lado y esta otra cantidad para otro. Es decir, todo lo podemos programar desde aquí. Y este trabajo lo desarrollamos como un proyecto de investigación con mis estudiantes de investigación que ya se graduaron hace poquito, Pamela, Rubio y Lisbeth Contreras. Entonces, aquí jugamos con todo esto. Y el resultado que teníamos era que Pro2 nos decía las operaciones, las operating conditions, las condiciones operativas óptimas en base a todo esto. Este es un trabajito que seguimos desarrollando y nos estamos basando en el estudio de gas natural de petróleo. En base al paper que ustedes ven aquí citado de Jorge, un gran amigo. Jorge Echeveira. Muy bien, continuamos con esto. La importancia de aquí en Python es que Python nos permite tener una gran cantidad de librerías, ¿sí? Y esta gran cantidad de librerías nos permite manipular esto de mejores formas y bueno, tener resultados más interesantes para todos los estudios que podamos hacer. Y el siguiente punto que les
vengo a compartir es NetLogo y Python. NetLogo es un programa que se basa en Individual Based Modeling, al que ustedes ya tuvieron una introducción aquí por el profesor Pablo Araujo de la Universidad Central del Ecuador. NetLogo tiene una facilidad de que genera el GUI rápidamente. Ustedes aquí pueden ver luego el código, pero el GUI en realidad es muy amigable y a mí lo que me gusta de esto, que al igual que Python, es open source, es decir, es un software libre y tiene una gran cantidad de aplicaciones en la industria. ¿Qué es lo que estamos nosotros desarrollando aquí? Bueno, con mi actual asistente de investigación, ayudante de investigación, Brian Piwabe, estamos, y conjunto con Dani Desechi, profesor de SPOL, PhD en computación, lo que estamos haciendo es jugar con un modelo en NetLogo. Por ejemplo, y si retomando lo que Pablo Araujo ya mencionó, tenemos el caso de estudio del COVID-19, y aquí nosotros jugamos con varias características, la población inicial, infectados, etc. La idea es desarrollar análisis de sensibilidad y optimizar. ¿Optimizar en qué sentido? En minimizar las cosas que no nos gustan. Por ejemplo, minimizar la mortalidad de los individuos del sistema, y etc. Por eso les dejé aquí genérico como evaluaciones de estadísticas y toma de decisión. Nosotros enviamos inputs desde Python, NetLogo hace el análisis estocástico, aquí tenemos las reglas de comportamiento, tenemos las características de los agentes, es decir, de la población, y nos devuelve las salidas, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de personas fallecidas o cantidad de personas infectadas, etc. Y tenemos la interfase. La interfase con las que ha trabajado Brian al momento son NetLogo for Py, que me parece que es nueva, y NetLogo, que es la que típicamente conseguí. Hay todavía varios campos para desarrollar, sí, esta investigación está en verde, pero seguimos adelante. Muy bien, esto creo que es todo, no sé si creo que me pasé de tiempo, pero ya voy a finalizar esto. Muy bien, aquí tenemos la simulación, ustedes ven cómo se mueven los agentes, le reseteamos, generamos el mundo, iniciamos, y ven todas esas bolitas son los individuos del sistema, y aquí va la curva creciendo. Este era un fitting de la curva, entonces para en ese punto. Finalmente, conclusiones. Es importante empezar a utilizar y considerar herramientas de libre acceso. ¿Por qué? Porque si es que tenemos clases desde casa, no sé qué tanta facilidad tengamos para acceso a los programas que tenemos típicamente en las universidades. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo, no nos compliquemos, herramientas de libre acceso para el modelamiento y resolución de problemas de ingeniería química. Segundo, herramientas como Python permiten a jóvenes, es decir, pensemos un poquito más allá de esto. Estas herramientas van a permitir a ustedes, jóvenes empresarios e innovadores, iniciar pequeños negocios sin inversiones elevadas en herramientas computacionales. Es decir, van a poder analizar más casos de estudio, van a poder hacer más cosas aplicadas a la realidad y listo. Muy bien, finalmente, a continuación, la integración hoy más que nunca es importante y nos abre la puerta a la innovación. ¿Qué hemos presentado en estos casos de estudio prácticos? La integración entre Python y varias herramientas que circundan alrededor de Python. Un ejemplo de innovación es un ejemplo de integración es Unión Aiche Latam, en la que 18 capítulos estudiantiles, no sé si algunos de ustedes se conozcan, yo creo que algunos por ahí se han visto solo la cámara, se han visto el rostro a través de la cámara, se conocen a través de esto, y es en realidad un ejemplo de lo importante que es la integración. Y por eso es que finalmente yo quiero recordar a mi grupo en Louisiana State University, donde aquí está mi profesor de posgrado, José Romagnoli, nuestro grupo de investigación. De hecho, aquí Wenbo Xu, junto con Zach Webb y Yang Ma, ellos ya ayudaron a José a dictar un curso utilizando Python como herramienta, pero enfocado en data mining en clases de pregrado de ingeniería química. Y mi grupo de investigación en SPOL, aquí nosotros tenemos, bueno, los del centro somos ingenieros químicos, y a los exteriores tenemos el profesor Wilfredo Angulo, que es matemático,
al igual que todos los primeros desarrolladores de los softwares de los algoritmos de optimización, mi profesor Dani Desechi. Muy bien, aquí les presento la bibliografía. Esto ya les comenté, van a tener esto para que analicen. Yo les invito a los profesores que están mirando esto, que revisen Education in Process Systems Engineering, Why It Matters Now, Why It Matters More Than Ever and How It Can Be Structured. Utilicemos las herramientas computacionales que tenemos, las más fáciles mejor, y las que son de libre acceso. Y finalmente, quiero agradecerles a todos por su atención. Aquí está mi compañero de investigación hoy por hoy, mi sobrino, Javier Agustín. Está al lado del computador mientras corre un código en Python. Muchísimas gracias a todos y estoy listo para sus preguntas. Ok, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Creo que hay bastante conocimiento que tal vez algunas personas no manejaban. Primero nos llegó una pregunta que decía, ¿cuál es el software más usado y cuál es el que recomendaría? Bueno, como ustedes lo vieron, no me crean a mí, créanlo ustedes, créanse ustedes, es MATLAB, la resolución de problemas de ingeniería química. Yo recomiendo empezar una migración pausada porque hay cosas que MATLAB tiene que son valiosas, como Simulink, como algunas librerías de optimización que no existen todavía en Python. Y Python, ojo que es, al ser open source, al ser libre acceso, dependemos de que la contraparte esté haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que les digo, empecemos esta migración. Es un paso generacional. Yo creo que de aquí a unos 10 años Python va a hacer y probablemente aparezca algo nuevo. Pero empecemos ya ese